¿Qué tal? Soy Hilario Barcelata Chávez y esta es mi colaboración para Acrópolis. Veracruz está viviendo una profunda e histórica crisis fiscal. Una crisis fiscal que es producto de un desequilibrio permanente y sistemático de las finanzas públicas del gobierno del Estado. Este desequilibrio que se ha venido extendiendo a lo largo de los últimos años es a su vez un resultado de un déficit fiscal que se ha vuelto permanente. Este déficit fiscal significa una diferencia cada vez más grande entre los ingresos que se reciben y los gastos que se realizan. El gobierno del Estado tiene severos problemas para incrementar su recaudación y la ha mantenido a un nivel muy bajo en los últimos años. De igual manera, ha mantenido en crecimiento el gasto público, particularmente el gasto corriente, el gasto en servicios personales, el gasto en salarios. Y esta expansión cada vez mayor del gasto, mientras los ingresos permanecen constantes o disminuyen, provoca esa diferencia que se reconoce como un déficit fiscal o déficit presupuestal. De manera muy simple, los gastos son mayores que los ingresos y no nos alcanza para todo lo que se requiere. La pregunta es, ¿qué es lo que ha provocado este déficit fiscal? Bueno, en primer lugar, los bajos ingresos públicos. En segundo lugar, este gasto excesivo. Platiquemos un poco acerca de la baja recaudación de ingresos públicos. ¿Cuáles son las causas? Podemos identificar varias y de manera rápida hablar un poco acerca de ellas. En primer lugar, la evasión fiscal. La evasión fiscal en la que incurren muchos veracruzanos, personas, empresas que no pagan los impuestos estatales y que con ello generan una merma en los ingresos del gobierno. Pero también las exenciones, las condonaciones fiscales que se le hacen a muchas personas, empresas, en muchos casos indebidamente, y que evidentemente esas condonaciones significan una reducción de los ingresos públicos del gobierno de Veracruz. Otro aspecto muy importante es la ineficiencia del aparato burocrático, tanto en lo que tiene que ver con la recaudación de ingresos propios, como lo que tiene que ver en las acciones que lleva a cabo el gobierno del Estado en colaboración con la Federación, que también le genera ingresos y que evidentemente si hay ineficiencia en su actuar, pues le genera menos ingresos. Ahí es resultado esto pues de una falta de control, de una falta de capacitación del personal, lo que no permite incrementar la recaudación. Otro aspecto sumamente importante que le pasa de manera transversal prácticamente a todo el problema financiero del Estado es la corrupción. Una profunda y tremenda corrupción en el cobro de los impuestos, en el registro de los recursos cobrados y que evidentemente también tiene que ver con la evasión fiscal. Corrupción y evasión se entremezclan para generar una situación que favorece al contribuyente y al funcionario público, pero que perjudica al gobierno del Estado porque significa una reducción de sus ingresos. Otro aspecto que es importante señalar es que se desaprovechan las oportunidades que generan las potestades tributarias que tiene el gobierno del Estado y que no se han utilizado. El gobierno del Estado no utiliza la potestad tributaria que tiene para establecer impuestos cedulares, impuestos que puede gravar actividades profesionales, otorgamiento o uso temporal de bienes inmuebles, enajenación de bienes inmuebles y actividades empresariales que se pueden gravar del 2 al 5% y que luego se pueden deducir del impuesto sobre la renta. El gobierno del Estado no ha hecho uso de esta potestad y se está perdiendo ahí una importante oportunidad. Otra es que se han eliminado fuentes de ingreso. Por ejemplo, se eliminó el impuesto sobre servicios de hospedaje, se eliminó el impuesto a la tenencia, y si bien es cierto que esto puede generar en algún momento un beneficio para los contribuyentes, el perjuicio para los ingresos públicos realmente es muy grande. Entonces hay que revalorar esta eliminación de estos impuestos. Un aspecto también muy importante es la baja recaudación de impuestos propios, tanto de impuestos como de derechos propios.
No solo por el hecho de que la baja recaudación significa menos ingresos, sino también porque esa recaudación es calificada, es utilizada como un referente, como un indicador para el reparto de las participaciones federales. De tal manera que los estados que recaudan más impuestos y derechos propios les tocan más participaciones federales. En la medida en que nuestra recaudación es baja, también impacta las participaciones federales que recibimos. Todo ello hace un contexto de bajos ingresos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es eliminar la evasión fiscal, eliminar la corrupción, hacer uso de aquellas potestades tributarias que se tienen para incrementar los ingresos, recuperar las potestades tributarias a las que se renunció, como la eliminación de fuentes de ingreso, estos dos impuestos de los que hablaba. Y por supuesto mejorar la eficiencia en la recaudación a través de una mayor capacitación, a través de un mayor control, de mayores acciones de inspección y vigilancia sobre los contribuyentes, que de alguna manera permita mejorar el ingreso por la vía de la eficacia. No olvidar que un aspecto sumamente importante aquí es el asunto de la corrupción. Los funcionarios públicos han incurrido en actos de corrupción que han mermado sumamente los ingresos públicos del gobierno de Veracruz, y esa es una práctica que definitivamente debemos de eliminar. Por último, la reconsideración de que es importante mejorar la recaudación de impuestos y derechos propios. El impuesto predial, por ejemplo, es uno de los impuestos que se califican para el reparto de las utilidades. Veracruz está perdiendo una oportunidad muy grande que le da la ley en el sentido de poder firmar convenios. El gobierno del estado puede firmar convenios con los municipios para hacerse cargo de su recaudación y evidentemente entregarle el recurso al municipio, pero de esta manera estaría mejorando la recaudación, le daría más recursos a los municipios y mejoraría su calificación de recaudación para poder recibir más participaciones federales, además de que hay un premio en el Fondo de Fomento Municipal de que se le otorgan más recursos a aquellos estados que firman convenios, aquellos gobiernos que cobran el impuesto predial ayudando a sus municipios. Esto es parte de lo que hay que hacer en la reconstrucción de las finanzas públicas de Veracruz.